Bienvenidos al primer vídeo del canal, en el cual voy a presentar 5 herramientas que utilizo principalmente para el testeo de discos duros, ya sean mecánicos, de SSD, MSATA, M2, que os pueden venir muy bien, sobre todo a la hora de comprobar un disco duro, ¿vale? Ya sea su integridad, su velocidad, su salud. Pues estas 5 herramientas que os voy a presentar os van a encantar y seguro que os van a servir de mucho. Vale, la primera de ellas se llama HDTool, ¿vale? Con esta principalmente lo que podemos hacer es un poco el tema de comprobación de la integridad del propio disco duro. Con esta pues puedes, digamos, comprobar, asegurarte de que el disco duro esté funcionando correctamente, de que no tiene ningún error en un sector concreto, ¿vale? Y esto viene muy bien, sobre todo cuando conectamos un disco duro y vemos que a lo mejor cuesta mucho a la hora de hacer una lectura o escritura de un dato, ¿vale? Pues con esta herramienta tú puedes comprobar mientras que están funcionando si hay algún error durante la lectura, escritura, durante ese rendimiento. Esta aplicación pues incluye 2 versiones, una versión free que si directamente tienes la comprobación básica del estado mientras que está funcionando y con la comprobación de errores de sectores, y una versión premium que digamos ya te incluye pues la comprobación del estado de salud del propio disco duro, incluso poder formatearlo a bajo nivel. Vale, luego tenemos Hard Disk Low Level Format Tool, vale, que esta es una herramienta muy básica que principalmente con la que puedes hacer un formateo a bajo nivel de cualquier unidad, ya sea un disco duro, mecánico, SSD, MSATA o un propio USB, que también en muchas ocasiones se ha mencionado que también es posible hacer formateos a bajo nivel de un USB. Pues esta herramienta te permite, digamos, hacer eso, un propio formateo a bajo nivel para perder directamente lo que son todos los datos de disco duro y así asegurarnos que sea difícil poder rescatar un dato de un disco duro que ya se haya formateado. Este programa igual te incluye 2 versiones, una versión free y una versión pro. La versión free pues tiene una limitación de hasta 250 gigas de cualquier unidad y una limitación en su transferencia de datos. Y luego la pro o la versión home puedes meter prácticamente cualquier disco duro, y el tema de transferencia a la hora de formatear pues no lo hay. Eso es una ventaja, sobre todo cuando quieres formatear un disco duro SSD o MSATA o M2, que son los más rápidos actuales del mercado. Pues es una gran ventaja, porque una cosa que de normal sin licencia lo puedes hacer en 10 minutos, con esta incluso en 5 minutos o incluso 3, bueno 3 ya es exagerar, pero 5 minutos perfectamente puedes tener un formateo a bajo nivel de un SSD. A continuación te traigo 2 aplicaciones que son del mismo fabricante pero que son funciones distintas. Crystal Disk Info, que es igual otra herramienta muy básica, lo cual pues lo que te permite es comprobar el estado de salud de un disco duro. Es gratuita, no hay ninguna versión pro ni nada, y está muy bien porque te avisa de sectores que están dañados o de algún fallo en lectura, escritura, e incluso también te da mucha información acerca de lo que es ese propio disco duro, ya sea el número de encendidos, las horas que lleva encendidas, el modo de transferencia, o sea, si está conectado por PCI, si está conectado por USB, si está conectado por un cable SATA, o incluso el propio firmware y el número de serie de ese disco duro. O sea, a la fin esto te incluye mucha información y sobre todo es ideal, sobre todo si quieres comprobar el estado de salud de un disco duro sin tener que pagar. Crystal Disk Smart, en esta lo que tú compruebas es el rendimiento de un disco duro. O sea, aquí puedes elegir el número de pruebas, la cantidad que quieres que haga la comprobación de lectura-escritura, la unidad e incluso principalmente la unidad de medida. O sea, tú puedes comprobar transferencia de 1 gigabit, pero que te lo compruebe en megabits, o incluso quieres que te lo haga en gigabits, pero dependiendo también, eso también depende de lo que tú quieras comprobar.
Si quieres comprobar la transferencia de gigas, de megas, pues vas a poner una medida u otra, ¿vale? Yo principalmente pues lo tengo que compruebe en la medida en megabits, pero que la transferencia me la haga haciendo 1 giga. Yo te la recomiendo, sobre todo para hacer comprobaciones también de lectura, escritura aleatorias, ya sea para comprobar un disco duro u otro. Y luego para terminar tenemos Minitud Partition Wizard, ¿vale? Esta es una herramienta muy sencilla con la que puedes, digamos, gestionar lo que son las particiones de un disco duro. Esta está muy bien por el hecho de que no te hace falta entrar al administrador de discos, sino ya es una aplicación que te hace de administrador de discos, pero a su vez te da más funcionalidades. Esta aplicación también te incluye 2 versiones, una Free y una Pro. La versión Free pues se encarga de lo básico, con la que puedes pues gestionar lo que son las particiones de un disco duro y conversiones de discos duros de GPT a MBR. Y luego tienes una versión Pro que está más desarrollada, con la que puedes incluso crear medios de instalación para recuperar datos de una partición en concreto, de una unidad en concreto, o incluso también de USBs. O sea, esta herramienta está muy bien. Yo también te aconsejo la versión Free a la hora de gestionar particiones. O sea, yo la gasto y me ha encantado, o sea, no me ha disgustado. Y yo te la recomendaría sobre todo a la hora de hacer gestión de particiones, de eliminar discos, de conversiones. Está muy bien esa aplicación. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis darle a like, favoritos. Seguidme en mis redes sociales, ya sea Twitter, TikTok, que subo todo tipo de contenido. Y también tenéis en un apartado donde vendo en Wallapop y en mil anuncios todo tipo de productos informáticos, ya sea discos duros, almacenamiento USB, lectores de CD, DVD. Tenéis todo tipo de componentes informáticos, chicos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.